para los que no me conocen, o creo que nada más es una persona que no me conoce, soy la psicóloga Patricia Olivas, estoy desde México y estamos, bueno, trabajando aquí este modelo de atención para trabajar con este tipo de problemas que a veces nos vienen a nuestra vida, ¿no? Y en los que hemos estado batallando por mucho tiempo. En este caso estamos hablando de ansiedad, depresión, podemos estar hablando de eh, algunos otros trastornos, algunos otros problemas que han estado repercutiendo en nuestras vidas, ¿no? Y para la persona que tiene un proceso ansioso ahorita, pues la recomendación es que en este momento donde está ahí, le dé una pausa, se siente con tranquilidad, haga respiraciones profundas diafragmáticas, donde pueda ingresar aire a sus pulmones y pueda inflar su estómago y retener un momentito el aire y luego soltarlo lentamente, ¿no? Hacer una serie de 10, contando del 1 al 10, 1, soltamos 1, 2 y soltamos otra vez 2. Una respiración completa es, acuérdense, 1 y 2. Es una sola respiración ahí, ¿no? Entonces, 1 y soltamos es 1. 2, respiramos y soltamos otra vez 2. 3, respiramos y soltamos otra vez 3. 4, aspiramos y soltamos otra vez 4. Y así, 10 respiraciones. La idea es que podamos empezar a regular nuestro ritmo cardíaco, nuestra respiración, podamos controlarla, podamos bajar un poquito la hipertensión arterial con la respiración y regularizarnos, ¿no? Otra de las cosas que hemos estado trabajando para los que apenas están incorporando, hemos estado trabajando muy fuertemente el manejo de los pensamientos. Acuérdense que habíamos comentado que todo proceso que nosotros vivimos, llámese ansiedad, llámese depresión, llámese estrés, y todos estos procesos vienen de pensamientos. Sí, en psicología le llamamos los pensamientos irracionales o los pensamientos que a veces vienen a nuestra cabeza que luego nos detonan emociones. Muchos de esos pensamientos, la mayoría de ellos, está comprobado científicamente que ni siquiera llegan a cumplirse, ¿no? Son pensamientos de algo que nos puede pasar, son pensamientos de algo que nos ocasiona temor, de algo que nos agobia, pero que probablemente no sean pensamientos reales que realmente se vayan a cumplir. Sin embargo, nuestro cerebro y nuestro cuerpo no distinguen en qué es un pensamiento irreal, un pensamiento exacerbado, un pensamiento exagerado. A veces no lo captan así. Y como no captan esto, entonces lo que hace nuestra mente y nuestro pensamiento es que lo toman como si fuese real. Toman este pensamiento como si fuera real y reaccionan a él. ¿Sí? Reaccionan a este pensamiento. Y este pensamiento nos puede traer muchos síntomas. Entonces, la idea es que trabajemos con ese pensamiento. Esta es una frase muy conocida en terapia y les voy a comentar por qué. Nosotros muchas veces tendemos a confundir el problema con la persona. Es decir, generamos a partir de una serie de problemas o una serie de síntomas, una serie de enfermedades incluso, tendemos a identificar a la persona por eso que está padeciendo. Así, por ejemplo, tenemos que hay personas que dicen, la persona es deprimida y dice, ay, viene la tristeza, ese es triste. Las personas que tienen, por ejemplo, un carácter muy fuerte, ¿no? Que el problema para ellos es el enojo, un mal control de la ira o el enojo, el enojón. Entonces, de ahí empezamos a tener una serie de personas que su vida gira en torno a un problema. Y llámese el problema que sea, ¿no? Pero su vida gira en torno, su historia de vida está rodeada o ha estado acompañada toda su vida o gran parte de su vida por este problema.
y ese problema tiene un nombre. Y entonces la persona tiende a confundir o tiende a hacerse uno con el problema. Entonces decimos, yo soy deprimida, yo soy esto, yo soy diabética, yo soy hipertensa, yo soy. Entonces generamos una identidad a partir de esta etiqueta. Es como una etiqueta que nos colocamos. Yo soy docente, aparte de que soy psicóloga, y les puedo decir que tengo alumnos en mis clases cuya etiqueta es, por ejemplo, ellos son los alumnos, los rebeldes, ¿no? O son los pleitistas. Y ya todo el mundo los habla y los identifica y tienen una identidad que se hizo una sola cosa con ellos mismos. Pero ellos no son esa identidad, ellos son mucho más que eso. Por eso cuando nosotros decimos el problema es el problema y la persona es la persona, lo que queremos llevarte a ti que nos estás escuchando es para que tú entiendas que tú eres mucho más que el problema, ¿sí? El problema es algo que viene a tu vida, sí, es algo que de lo que has padecido, es algo que te ha acompañado. El problema es algo que se ha vuelto incluso parte de ti, pero que no eres tú completamente, ¿no? Es algo que si bien es cierto, estás luchando con ello y te puede generar luchas continuas, estados continuos, que te puede estar atacando esporádicamente con cierta frecuencia a tu vida, no eres el problema. La psicología positiva trabaja con las fortalezas de carácter y con las virtudes que las personas tienen, no con el problema. ¿Por qué decimos esto? Porque si bien es cierto que puede ser que tengas una condición con la que vengas estado luchando mucho tiempo, tú eres más que la condición. Es decir, más allá de que venga la ansiedad a tu vida, o más allá de que venga la depresión a tu vida, más allá de que venga la tristeza o venga algún otro síntoma a tu vida, eres mucho más que eso, ¿sí? Tú eres una persona con valores, con fortalezas de carácter, eres una persona con, con alegrías, con muchas habilidades y muchas cualidades, pero cuando estamos tan inmersos en el problema, nosotros nos mimetizamos con el problema. Y no, y llega a tal grado esto que muchas veces nosotros nos hacemos a una con el problema, ¿no? Es decir, nosotros nos hacemos a una y nos identificamos. Y es el síntoma que nos identifica. Es el rasgo de carácter, es el problema el que nos identifica. Y si yo le pregunto a tu familia, a tus padres, a tus hermanos, a tus tíos, a las personas que conviven, a tus amistades, ¿cuál es aquello que te caracteriza? Probablemente digan que es ese problema, porque es lo que más se ve en tu vida. Entonces estamos quitando la mirada de la persona y lo estamos poniendo en el problema. La idea es que nosotros tenemos que empezar a ver a ese problema como algo externo que viene a nuestra vida y algo que nos hace, nos afecta, nos hace que hagamos cosas, nos provoca algunas reacciones, pero que no son tú. Tú eres mucho más que el problema, ¿sí? Entonces, ¿me pasas la diapositiva, Carmen, por favor? Entonces, en base a ello, pues vamos entonces hoy, el objetivo de esta sesión es que nosotros podamos identificar ese problema que ha estado dominando nuestras vidas, sí, en el tiempo, ese problema que ha estado presente ahí y que nos ha traído consecuencias y que nos hace sentir de cierta manera. Ahorita nos comentaba una de ustedes, tengo una crisis de depresión ahorita, perdón, de ansiedad, y estoy segura que en esa crisis, bueno, vinieron pensamientos, vinieron emociones que se detonaron a partir de los pensamientos, vinieron síntomas, ¿sí? Causados por esas emociones
en el cuerpo que pueden ser sudoraciones, taquicardia, ahogamiento, ¿sí? Una serie de situaciones que nos trae el problema. Entonces, esto ha venido minando nuestra existencia. Entonces, cuando nosotros hemos estado diciéndoles que tenemos que construir una historia positiva, una historia diferente, es porque nosotros sabemos y científicamente se ha comprobado que nosotros construimos una realidad a partir de que nosotros identificamos un problema, vivimos en torno a ese problema, narramos nuestras experiencias de vida poniendo énfasis en ese problema. Entonces el problema para nosotros en esta historia, el problema somos nosotros, porque lo identificamos como parte nuestra. Entonces el problema afecta nuestra identidad. Fíjense hasta dónde un problema de este tipo puede afectar nuestra identidad. Porque ya no te identificas tú como una persona, ¿sí? Con toda la gama de características y de virtudes y de fortalezas en tu vida. Ya no te visualizas así, sino te visualizas como una persona que gira en torno a un problema, ¿sí? Y cuyas características son ese problema. Y si yo estoy segura que si en este momento a muchas de ustedes preguntara que si ustedes se definieran, muchas de ustedes probablemente incluso se definirían en torno al problema, ¿no? Yo soy así, pero con características que les ha traído este problema a sus vidas. Entonces, ¿el problema qué es? Número uno, tenemos que entender qué es ese problema. El problema es esa situación, es ese padecimiento, es ese malestar, es esa cosa por la que tú estás pasando y que te tiene agobiado y que es el centro de tus relatos. Sí, es el centro de tu vida. Tu vida ha girado en torno a ese problema, ¿no? Ese es el problema. Entonces, tenemos que a partir de hoy hacer un ejercicio que se llama externalización. En terapia le llamamos externalización. ¿Sí? Y la externalización consiste en que nosotros a partir de hoy le vamos a poner un nombre a ese problema, ¿no? Y lo vamos a identificar. Necesitamos identificar ese problema con todas sus características, con todas las trampas que nos tiende, con todos los pensamientos que mete a nuestra cabecita, con todo lo que nos hace sentir, con todas las emociones que desata en nuestras vidas, con todo lo que el problema implica. ¿Por qué es necesario que nosotros hagamos esto? Porque si nosotros seguimos viendo al problema como nosotros mismos, no vamos a poder manejarlo. No es lo mismo que yo diga, viene una persona que para mí significa un problema, que se externa a mí algo y que yo lo veo venir, lo conozco, lo identifico, lo ubico y sé quién es. Y a partir de eso, yo lo veo como algo que viene a mi vida, pero que no soy yo, es algo que viene a mi vida y que yo tengo que desarrollar las habilidades, ¿sí? Tengo que desarrollar las fortalezas de carácter, tengo que desarrollar todos aquellos conocimientos de cómo puedo yo hacer que ese problema que quiere venir a mi vida y quiere envolverme, no lo haga, para derrotar al problema, ¿no? Para que no siga siendo el centro de mi discurso. Entonces, el objetivo de hoy y la tarea que ya tienen que estar ahorita ustedes pensando, los que están conectados, es que hoy tenemos que ponerle un nombre al problema, a partir de que lo estamos identificando. Yo les dije la sesión pasada, tal vez algunos de ustedes traigan 1, 2, 3 problemas por ahí, ¿no? Pero vamos a identificar el problema con el que ustedes quieran trabajar, por el que llegaron a este grupo. Yo sé que ustedes llegaron a este grupo por un problema. ¿Sí? Cuando hicimos nosotros la promoción, cuando la psicóloga Carmen les estuvo contactando, ustedes dijeron, yo quiero por este problema que tengo. Y ya lo han identificado. Entonces tenemos que
ponerle nombre, entender que el problema y el problema, la persona y el problema no son la misma cosa. O sea, tú y el problema no son lo mismo. ¿Sí? Porque para reescribir una historia diferente, tenemos que desarrollar las habilidades para vencer el problema. Pero no nada más eso. Tenemos que potenciar a esa persona que somos. La psicología positiva ha distinguido que todos los seres humanos, en cualquier rincón del planeta, de cualquier raza, de cualquier sexo, ¿sí? En donde quiera que se encuentre, todos los seres humanos tenemos, ¿sí? Y hemos desarrollado 6 virtudes y 24 fortalezas de carácter que nos llevan a vivir bien, que nos generan estados de bienestar y de felicidad. Y que las desarrollamos. A veces las desarrollamos sin siquiera entender que eso es una fortaleza y que es algo que me está ayudando a mí a ser feliz, a vivir bien. Entonces, necesitamos desarrollar habilidades para vencer al problema, que el problema ya no sea el protagonista de nuestra historia, pero también para empezar a reescribir, para que el tiempo que tenemos de aquí en adelante escribamos una historia diferente, una historia alternativa, una historia positiva, en donde tú, número 1, puedas vencer a ese problema y ya no sea el protagonista de tu historia, sino seas tú. Número 2, en donde tú potencies a la persona que tú eres. Todas esas fortalezas que tú tienes, las hagas exponencialmente más amplias para que te puedas generar un estilo de vida que te genere bienestar. Entonces, hoy vamos a empezar a trabajar con primero, hoy vamos a trabajar identificando y poniéndole nombre a ese problema. ¿Sí? Que no eres tú. El problema es el problema, acuérdate, la persona es la persona. ¿Sí? Y que tú te deslindes, te desenganches de tu identidad con ese problema. Que tú empieces a observarte como una persona que tiene muchas fortalezas, muchas virtudes y que no eres el problema. No eres el problema. Y a partir de eso, empecemos a reescribir tu historia. Pero si no hay este reconocimiento, si de entrada nosotros no tenemos la capacidad de reconocer que hay un problema en nuestras vidas, que ese problema tiene nombre, que ese problema nos está afectando, si no somos capaces de identificar cómo y en qué nos está afectando este problema, pues se nos va a hacer muy complicado también, entonces, reconocer cómo nosotros podemos derrotar al problema. Es como cuando yo digo, yo tengo debilidad por la comida, ¿no? Y sé que tengo sobrepeso. Y sé que hay ciertas comidas que me gustan mucho. Entonces, yo quiero empezar a dejar de consumir estas comidas porque me están afectando. Entonces, tengo que yo empezar a desarrollar habilidades para poder, cuando me ofrezcan o cuando tenga la tentación de comerlas, ¿qué puedo hacer para no consumirlas? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer yo para defenderme de las artimañas del problema, de los pensamientos que me trae el problema? Porque uno de los principales problemas que tenemos todos nosotros, o de las principales características del problema, es que nos mete pensamientos que nosotros en terapia le llamamos pensamientos irracionales, pensamientos que a veces ni siquiera se cumplen, pero que los trae en nuestra mente. Entonces, a partir de hoy identificamos el problema, le ponemos nombre al problema, ¿sí? Y luego vamos a trabajar con que lo empecemos a estudiar. Siempre les comenté en una de las sesiones pasadas,
para poder derrotar a un enemigo que tenemos, que es un problema que tenemos que conocerlo. ¿Cómo voy a saber yo cómo defenderme o cómo hacer algo para que el problema no me ataque si no lo conozco? Necesito saber, por ejemplo, que hay personas que van a venir a mi vida y que me van a hacer que ese problema venga con más fuerza, porque son personas tóxicas, porque son relaciones que no me traen cosas buenas, que me introyectan ideas, pensamientos, emociones. Y entonces, si yo no identifico que el problema utiliza a ciertas personas para venir a mi vida, no voy a poder entonces hacer nada para cuando vengan esas personas protegerme. Entonces, por eso es necesario, ¿no? Entonces, el problema es más que la persona y a partir de hoy quitarnos la etiqueta, ¿no? No eres la ansiosa, no eres la depresiva, no eres el enojón, no eres, tú eres quien eres. Y ese es un problema que viene a tu vida, ¿sí? Entonces el problema es algo, es una cosa, esto tenemos que quedarnos muy claro. El problema es algo, es una cosa, es un malestar que viene a tu vida, que te influencia, que te engaña para que actúes, para que pienses, para que te comportes y para que reacciones de cierto modo y que ha traído consecuencias a tu vida. Vamos a ponerle nombre basado en la relación que tú tienes con ese problema y los efectos que tiene en tu vida. Para ello, fíjense bien, vamos a utilizar una técnica que se denomina externalización. Esta técnica nos permite colocar al problema de manera externa a nosotros. Es decir, que nosotros podamos tener un mejor manejo del problema porque lo vamos a ver de manera externa. No somos nosotros, es esa cosa, es ese ente, es esa situación que viene a mi vida y me afecta de esta manera, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Primero, necesito que todas ustedes le pongan un nombre al problema. ¿Sí? Puede ser el nombre, puede ser una palabra, puede ser una frase, es la diapositiva siguiente, Carmelita. Puede ser una palabra, puede ser una frase, ¿sí? Como ustedes quieran, pero siempre le vamos a poner, cuando lo mencionemos, lo vamos a anteceder con un artículo, es decir, depresión no es depresión solamente, le antecedemos el artículo, la depresión. ¿Sí? Aquí tengo algunos ejemplos, si ustedes lo pueden ver ahí, ¿no? ¿Sí? Puede ser el enojo. Es la que sigue, la que estábamos viendo ahorita, Carmelita. La que sigue después de esa. No, antes, ahí es esa es. Ahí tenemos el ejemplo, ¿no? El ejemplo, el enojo, la depresión, la ansiedad, pero siempre le ponemos ese artículo. Ese artículo implica que estamos refiriéndonos a algo, ¿sí? A algo externo, ¿no? La depresión, la ansiedad, el sueño, la inquietud, los celos, depende de la relación que ustedes tengan con el problema. Necesito que le pongan nombre, ¿sí? Puede ser, fíjense bien, que la etiqueta que ustedes tienen o cómo van a nombrar al problema sea el propio problema, como se le nombra científicamente o comúnmente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la ansiedad, pues bueno, es la ansiedad. El vicio, la depresión, sí puede ser la etiqueta por la que nos conocen o la etiqueta que la gente nos ha puesto, ¿no? Por ejemplo, alguien que toma mucho, puede ser que la familia le pueda decir en algún momento, eres un borracho, y el borracho, y le van a decir el borracho, ¿no? Y esa es la etiqueta que anda arrastrando. Y es tan tremendo, y este es un comentario personal y particular. Hace tiempo di una plática con unos jóvenes de un colegio muy grande y tratábamos el tema de las etiquetas, precisamente estas etiquetas. Cuando nosotros tenemos una etiqueta, las etiquetas se vuelven parte de nuestra identidad. Entonces tenemos que desetiquetarnos, ¿no?
Una cosa es la etiqueta y otra cosa soy yo, número uno. Pero también muchas personas actúan en el sentido de la etiqueta. ¿Cómo es esto? No sé si ustedes se han fijado que dicen los González o los Pérez o los, llámenle el apellido que ustedes quieran, todos tienen carácter fuerte o todos son enojones o todos son tremendos, ¿no? Y los tremendos, los borrachos, los enojones. Y hay familias que tienen etiquetas incluso. Y muchas personas actúan en el sentido de la etiqueta. Ah, pues es que si todos dicen que soy, por ejemplo, he tenido alumnos, ¿no? Que les dicen, ay, es que son los chistosos del salón, porque son los que se la pagan haciendo chistes. Y ellos ya saben que son los chistosos y todo el mundo les dice los chistosos y ellos actúan en el sentido de su etiqueta. Luego andan haciendo chistecitos por donde quiera. Ya se volvieron parte de su identidad a la etiqueta y ellos son muchísimo más. Entonces, puede ser eso, pero también fíjense bien, puede ser un nombre diferente a la etiqueta que ustedes tienen, pero con la que ustedes se puedan identificar, que puedan identificar el problema. Por ejemplo, había un ejemplo de una persona que lleva a un niño que tenía terapia. El niño tenía problemas con encopresis. Los que no saben lo que son encopresis, es no controlaba sus deseos de hacer popó. Entonces se hacía en la ropa, ¿no? Y entonces él llega y la externalización del problema, él le decía, la caca, la caca maldita, algo así, ¿no? Era porque era lo que lo estaba afectando, ¿no? Y para poder manejarla, ¿cómo iba a manejar ese problema, ¿no? Puede ser otro nombre que podemos utilizar, puede ser, por ejemplo, en cuanto al enojo, el enojo descarado, la tristeza horrible, la pereza entrometida, ¿sí? O solamente la depresión, la ansiedad, el miedo. Ustedes elijan cómo denominar a ese problema. Y aquí vamos con la primera parte. Yo espero que en este tiempo que les he estado explicando, ustedes ya me puedan decir quién de ustedes ya tiene el nombre del problema. Me gustaría, me gustaría que pudieran escribirlo o que pudieran compartirlo, ¿no? ¿Quiénes de ustedes ya tienen el nombre del problema? Es un taller vivencial y bueno, la invitación que se les ha hecho desde el inicio es compartir experiencias porque esas nos enriquecen. El hecho de nosotros poder también comentar es un proceso de externalización en donde yo puedo, cuando nosotros verbalizamos las cosas, las compartimos con otros, eso nos ayuda también a hacer un proceso de terapia, el compartir, el poder externalizar, el poder expresar lo que siento, el poder decir, esto es lo que a mí me pasa, ¿no? Entonces, les invito a que las que están escuchándonos, si ya pusieron nombre al problema, no lo compartan. Danitza, muy bien, Danitza, gracias por compartirnos, ¿sí? Sí, yo les comentaba que yo en las sesiones pasadas, yo he trabajado y yo me encontré con la psicología positiva desde hace varios años y para mí fue algo muy bueno porque pude identificar también con la terapia narrativa este problema y pude trabajarlo desde la psicología positiva muy bien. Yo he trabajado mucho con la depresión, ha sido un problema que ha sido constante en mi vida, ¿no? Y el cual ahorita les puedo decir que ya no tan fácil me hace caer en sus garras. Ya lo identifico, ya lo caracterizo, ¿no? ¿Alguien más? Pilar, ¿qué nombre le pondrías tú a lo que estaba pasando? Ok, ok. Después de que nosotros le hayamos colocado nombre, ¿sí? Le colocamos un nombre al problema que nos ha estado minando la existencia y ha estado ahí. Después de eso, vamos nosotros a hacer lo siguiente, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos
a decir o vamos a reflexionar un poquito en las siguientes preguntas. Número 1, y ya poniéndole nombre, ¿sí? ¿Cómo le hace la toxicidad para que caigas en su trampa? ¿Cómo le hace el resentimiento para que tú caigas en su trampa? Y me gustaría que lo escribieran. ¿Cómo le hace, en mi caso, la depresión para que caiga en su trampa? ¿Cómo le hace la tristeza? Pónganle el nombre que ustedes hayan destinado. ¿Cómo le hace la ansiedad para que caigas en su trampa? Esa sería la primera pregunta que nos vamos a responder hoy. Y la segunda pregunta es, ¿qué cosas te impide hacer la toxicidad cuando viene a tu vida? ¿Qué cosas te impide hacer el resentimiento cuando viene a tu vida? ¿Qué cosas te impide hacer, en mi caso, la depresión cuando viene a mi vida? ¿Qué cosas te impide hacer la ansiedad cuando viene a tu vida? Sí, que serían así como que las consecuencias, ¿no? Entonces, vamos a tener unos minutitos para que contesten, ¿no? ¿Cómo le hace para que yo me deprima? Viene la ansiedad y cómo le hace para atraparme en la ansiedad. ¿Cómo le hace la ansiedad? Por ejemplo, me trae pensamientos de estoy sola, no puedo salir adelante, tengo algún problema que no puedo solucionar. Me trae pensamientos, ¿no? Y esos pensamientos hacen que yo me sienta triste y esa tristeza me hace que yo me sienta con somnolencia. Fíjense cómo ese pensamiento que viene que me trae, que me pone en mi cabeza la depresión, me lleva a que lo pienso, me trae la tristeza y luego sintomáticamente me hace sentir decaída, con sueños, sin ganas de hacer nada, ¿no? ¿Y qué cosas me impide hacer? Me ha impedido hacer la tristeza que me viene a la vida con la depresión, me ha impedido relacionarme bonito con mis hijos, con mi familia, me ha impedido salir a muchos lugares porque me he preferido quedarme encerrada, me ha impedido divertirme, conocer a personas, ¿sí? La segunda, lo hemos estado recalcando. El problema es especialista, estos problemas en ponernos pensamientos irracionales a veces. Y digo irracionales y a veces pensamientos que no son porque a mí, por ejemplo, me dice la tristeza, estás sola, la depresión, estás sola, no tienes quien te auxilie. Y luego cuando yo entendí esto y empecé a entender que era una trampa que me estaba tendiendo para hacerme caer, y empecé a decir, ¿realmente estoy sola? Entonces empecé a voltear a ver y me encontré a 3 hijos maravillosos que tengo, que están ahí pendientes de mí, a una familia enorme, una madre que siempre está preocupada por mí. Cuando empecé a ver que la vida me ha rodeado de amistades cercanas que se preocupan, entonces entendí que ese pensamiento era una trampa, era un engaño para hacerme caer, que realmente no era eso, ¿sí? Y que me impedía, yo le estaba dando lugar a ese pensamiento que me estaba afectando mis emociones, que me estaba afectando mi físico porque me estaba enfermando, porque acuérdense que vimos este ciclo del pensamiento, este ciclo del cortisol en la clase primera, es decir, viene el pensamiento, me detona una emoción negativa, porque estos problemas detonan emociones negativas. Ninguno de estos problemas te ha hecho sentir alegre, agradecido, contento, entusiasta, ¿no? Sino que te han hecho sentir triste, enojado, molesto, con temor. O sea, ese pensamiento me trae esa emoción. Y esa emoción me detona síntomas físicos, dolor de cabeza,
dolor de estómago, colitis, gastritis, se me eleva la presión arterial, siento que me ahogo y no puedo respirar. Sí, en mi caso, todos los síntomas de la depresión, ¿no? Somnolencia, alteración del apetito, desgano, hipersomnia, tenía muchísimos problemas, ¿no? Físicos, ya en el área física. Y eso me impedía salir a convivir con mis amistades, con mis hijos, me perdí películas, me perdí salidas al parque, me perdí viajes, me perdí muchísimas cosas por estar dándole lugar a todos esos pensamientos, a todas esas emociones y a todos esos malestares físicos y aislándome. Entonces, necesito que a partir de aquí ustedes ya vayan identificando lo que hace este problema en sus vidas. Dice Katiuska, me impide no poder desenvolverme rápido, tener paz y no poder ver a la persona diferente o de una forma positiva. Exactamente. El resentimiento. Y luego dice, ¿cómo viene? A mí me encanta lo que nos decía Katiuska, dice, me trae recuerdos. O sea, te mete un recuerdo, ¿no? Algo negativo. No, normalmente el resentimiento no te va a traer a ti un recuerdo bonito, un recuerdo positivo, un recuerdo que te diga, mira, ve esta parte bonita, ¿no? No, te va a traer lo negativo para poder atraparte en su trampa y hacerte caer en la trampa del resentimiento. Viene el resentimiento para hacerte caer en su trampa. Y luego de ahí, provocarte una serie de reacciones, de molestias, seguramente. Si tú identificas qué emociones se detonan a partir de esto, podemos observar probablemente el enojo, ¿sí? La ira puede ser, ¿sí? El miedo. Y de ahí entonces otra serie de situaciones. ¿Sí me están escuchando? Pero no lo vamos a poder derrotar si ni siquiera entendemos qué pensamientos me trae. Entonces, la intención de hoy es que nosotros identifiquemos todos esos pensamientos y podamos actuar. Ya les habíamos dejado en clases pasadas un ejercicio para el pensamiento, para empezar a trabajar los pensamientos. Es decir, cada vez que tú identifiques a partir de hoy, y esto les va a quedar de tarea, cada vez que tú identifiques eso que te va a empezar a hacer sentir, ese problema que viene, el problema, y cada vez que tú identifiques ese pensamiento que te está metiendo a la cabeza, cada vez que tú identifiques ese recuerdo que te va a detonar algo, entonces empezar a trabajar inmediatamente antes de que venga todo lo demás. Porque acuérdense que dijimos, viene el pensamiento, viene la emoción, y con la emoción viene la subida de cortisol, ¿no? A nuestra vida. El cortisol es una sustancia que secreta en nuestro cuerpo de manera normal, y esa sustancia que secreta el cuerpo de manera normal sirve para cuando nosotros estamos en estado de alerta. ¿Qué es el estado de alerta? Si en este momento sucede un accidente allá afuera, yo estoy en este momento en mi casa, allá afuera sucede un accidente, se activa el cortisol, el sistema de alerta en mi organismo, y me hace que yo me levante. Eso me hace que bombee más sangre a todo mi cuerpo, que mi corazón trabaje más rápido para que yo reaccione y vaya y actúe. En ese sentido, el cortisol es bueno porque me ayuda a responder ante la amenaza, ante el peligro, me ayuda a salir, me ayuda a responder. Pero cuando no es esto, y continúa mi cuerpo secretando estos niveles altos de cortisol, afecta, fíjense todo lo que sucede, afecta mi sistema inmune, afecta mis órganos, sigo secretando y bombeando mucha sangre, sigo con la presión elevada, entonces, me enfermo. Sí, entonces no podemos manejarnos así, y cuando lo hacemos, generalmente son personas que
acortan su vida, no viven tranquilos, son personas que se están enfermando seguido de muchas cosas porque traen elevadísimos los niveles de cortisol. ¿Por qué? Porque vino el pensamiento, vino la emoción te disparó el cortisol, entraste en miedo, entraste en pánico, entraste en una tristeza muy profunda, un pensamiento de que no puedo con la vida, no puedo con la situación, un enojo muy grande, y entonces estás en un constante estado de alteración. ¿Qué tengo que hacer para llegar a evitar todo eso? Desde el momento en que el pensamiento llega, ¿sí? Desde ese momento, empezar a trabajar con él. ¿Sí? Ok. Dice Danitza, pensamientos, recuerdos que no puedo hacer las cosas como antes. Y realmente no puedes hacer las cosas como antes, Danitza, o sí las puedes hacer, aunque diferente, pero sí las puedes hacer. ¿Hasta dónde este pensamiento te ha estado limitando? ¿Hasta dónde este pensamiento ha hecho, te ha envuelto tanto que te tiene arropada, pues te tiene ganada hasta ahorita la batalla? ¿Qué nos está haciendo y qué nos está provocando a hacer? ¿Sí? ¿Qué es las consecuencias físicas que ha traído a nuestra vida? Entonces, les voy a dejar una tarea, ¿sí? Les voy a dejar una tarea. Si pueden y tienen donde tomar alguna nota, por favor. Sí, la tarea consiste en lo siguiente. Van a observarse ustedes lejos del problema. Obsérvense lejos del problema. Es decir, como si estuvieran ustedes observando a otra persona. Entonces, durante la semana van a observar ustedes los momentos en que están lejos de la influencia del problema. Cuando no está el problema en sus vidas, cuando no está el resentimiento, cuando no está la toxicidad, cuando no está la ansiedad, cuando no está la depresión, cuando no está el problema en sus vidas. Es decir, en el transcurso de la semana van a observar en qué momentos no han estado bajo la influencia del problema. Y van a notar lo siguiente. Número 1. Van a notar las actividades que pueden realizar lejos de la influencia del problema. O sea, ustedes van a notar qué puedo hacer cuando el problema no está en mi vida. ¿Qué hago? Por ejemplo, yo cuando no está la depresión en mi vida, ¿qué puedo hacer? Uy, salgo a tomarme un café con mis amistades, les cocino a mis hijos, les invito a desayunar, salgo al cine, me pongo a cantar con ellos. Imagínense, cuando no está. Las actividades que puedes realizar lejos de la influencia del problema. Si me está diciendo, no recuerdo su nombre, que le trae recuerdos, y cuando le trae recuerdos se le hace difícil ver a esa persona que probablemente le hizo algo. Entonces, cuando no está ese resentimiento, ¿cómo se ve? ¿Cómo actúa? ¿Sí? ¿Cómo visualiza esa otra persona cuando no está ese resentimiento? Cuando puede actuar fuera de la influencia del problema en su vida. ¿Sí? 2, ese es el primero. Lo primero que van a notar va a ser eso. Lo siguiente que van a notar es las actividades que les gusta hacer y que disfrutan hacer, lejos de la influencia del problema. ¿Qué me gusta hacer? Que me lo está impidiendo el problema. A mí, por ejemplo, yo les voy a ser honesta, a mí me encanta salir con mis hijos. Y a veces yo misma les digo, ay, invítenme al cine. ¿Sí? Me gusta mucho andar con ellos, convivir con ellos.
Lo disfruto mucho. El problema me estaba impidiendo esa convivencia. ¿Sí? Me la estaba impidiendo. Entonces, cuando yo detecto esto, entonces puedo empezar a decir, no, pues, no voy a permitir que el problema me robe estos momentos tan preciosos, y entonces yo empiezo a actuar en sentido contrario a lo que el problema quería que yo hiciera, ¿no? Pongo mi voluntad. Acuérdense que estamos en un taller vivencial. De manera consciente y voluntaria yo lo hago. La terapia grupal, el cambio que nosotros tenemos, tiene que partir de nosotros, de que yo voluntariamente hago cosas. Yo he tenido pacientes en terapia que no cambian porque están esperando que yo les dé una varita mágica, algo para que en su casa ya vayan y cambien. Y yo les soy honesta, en terapia trabajamos, te decimos, te acompañamos, el que tienes que hacer cosas allá en el contexto de tu hogar, en el contexto de tu casa eres tú, y tienes que hacerlo de manera consciente y voluntaria. Es decir, yo quiero hacerlo porque es mi beneficio. Entonces, vamos a anotar qué actividades te gusta hacer y que disfrutas lejos de la influencia del problema en tu vida. Y la número 3, tus cualidades personales implícitas en cada actividad. Por ejemplo, yo digo, a mí, esta semana yo observé que lejos de la influencia de la depresión, pude salir a convivir con mis amistades, con unas amistades que tengo. Observé que lejos de la influencia del problema, disfruté mucho cantar. A mí me gusta cantar, soy muy bohemia, ¿no? Y me encanta cuando vamos a un lugar donde hay un karaoke y nos ponemos a cantar, de esas viejitas pero bonitas, ¿verdad? De las ochenteras. Lo disfruto. ¿Sí? Disfruto cuando mis hijos vienen y comemos y ponemos la mesa y todos cocinando y siéntate, y me encanta, ¿no? Lo disfruto. Entonces, el punto número 3 es qué cualidades personales están implícitas en esas actividades. Número 1, ¿qué cualidades? El amor. Amo a mis hijos. Por eso estamos diciendo, tú no eres el problema. El problema es el problema. Y el problema te está impidiendo que seas tú. Te está robando todo eso. Entonces, aquí, ¿qué cualidades tengo yo implícitas en esas actividades que me gusta hacer? Soy la amistad, me gusta ser amiga, soy leal con mis amistades, soy alegre, y fíjense, y la depresión me está robando esa cualidad de ser alegre. Soy empática, muy tolerante con el otro, con las personas con las que convivo, muy tolerante. O sea, puede ser que yo no esté de acuerdo con la otra persona, con mis mismas amistades. Hay puntos de vista que no estoy de acuerdo y siempre les voy a decir, no estoy de acuerdo. A mis hijos se los he dicho, cuando los he tenido que llamar la atención. Yo puede ser que no esté de acuerdo con lo que tú estés haciendo, pero mi amor está inmutable, intocable, siempre va a estar. Esa persona soy yo. Y esa depresión me lo estaba quitando. Me estaba haciendo que yo me mimetizara, me hiciera uno y me identificara como el problema. Entonces, el punto número 3 es muy importante. Tus cualidades personales implícitas en estas actividades que te gusta hacer y que realizas durante la semana, lejos de la influencia del problema. Empatía, alegría, buen humor. El humor es una fortaleza de carácter. Ahora, yo les quiero decir que todas esas cualidades son fortalezas de carácter de los que habla la psicología positiva, que a veces no vemos que ahí ya están en nuestras vidas, pero que el problema no nos permite ver. La tolerancia, el amor, el trabajo en equipo, la empatía, la alegría, el entusiasmo, ¿sí? Por ejemplo, a mí el amor al aprendizaje, a mí me gusta muchísimo aprender, y siempre que leo, que busco algo interesante, lo veo, lo leo y hasta
hasta que lo aprendo me gusta aprender. Y la depresión me lo había estado robando porque ya no leo, ya no hago, nomás quiero estar acostada sin, durmiendo, ¿no? Entonces, la tarea aquí la tiene Carmen para que ustedes la puedan anotar, por favor, necesito que la anoten. La próxima clase, la próxima sesión, vamos a preguntarles qué observaron, cómo se observaron lejos del problema. Entonces, en la semana van a tener esto y este trabajo que van a hacer, esta tarea, es para que nosotros también podamos despersonalizarnos del problema, apartarnos, hacernos a un lado, entender que el problema sí ha estado en nuestras vidas, sí el problema ha estado minando nuestra existencia, nos ha estado afectando nuestras relaciones, nuestras emociones, nuestro estar bien. Hemos estado mal, no nos hemos sentido bien con ello, ¿sí? Pero que nosotros no somos ese problema, nosotros somos más que ese problema. Y que entonces nosotros vamos a tener que luchar con un problema para poder dejar salir a esa persona que sí hay en nosotros, esa que sí somos, esa persona que tiene amor por los que le rodean, que sí es amiga, que sí es tolerante, que le gusta el altruismo, que es alegre, que esa persona que sabe dar amor, que es leal, que es valiente, ¿sí? Y que ustedes van a identificar en ustedes. Entonces tienen una tarea de observarse, ¿sí? De observarse. Así como la semana pasada les dejamos que ustedes observaran una experiencia que hayan tenido con el problema. Es decir, un día, ¿cómo les pasó algún día que ustedes recuerden? Ese día me pasó así y caí y sentí, me dolió todo lo que sucedió en torno a ese problema. Y luego aquí está deslindada del problema, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna duda, si hasta aquí quedó claro cómo estamos. Bien, gracias, Katiuska. Les quiero invitar, antes de pasar a lo siguiente, si no tienen alguna duda, vamos a estar trabajando esta y la otra semana, la próxima sesión, esta es la tercera, cuarta y quinta, vamos a estar todavía abonando bien para identificar bien al problema. Y luego vamos a estar haciendo algunos ejercicios y vamos a empezar a partir de que nos conozcamos a nosotros, porque este es un proceso de autoconocimiento. Es decir, yo me conozco quién soy bajo la influencia del problema, ¿sí? Genere estrategias porque me estoy conociendo para manejar ese problema, para manejar mis emociones, para hacer cosas diferentes. Y vamos a empezar, a partir de que hagamos esto, a reescribir. Primero vamos a escribir esta historia, ¿no? Vamos a entender esta parte de la historia saturada del problema y luego vamos a reescribir nuestra historia positiva. Y en la historia positiva vamos a tener que trabajar muchísimo con otros ejercicios que tienen que ver con el manejo de nuestras emociones, el manejo de la selección de emociones positivas, con el manejo de relaciones positivas, con aquellas áreas de las fortalezas de carácter que necesitamos desarrollar para vencer a ese problema. Entonces, les invito a que se comprometan una vez más con su crecimiento, que se comprometan con los ejercicios, es con las tareas. Ahorita es muy importante que esta tarea la lleven a cabo y que alternativamente a esto puedan seguir haciendo algunos ejercicios como si detecto un problema, si detecto un pensamiento, ¿cómo lo manejo? La respiración, le encargo mucho a Danitza. Sí, manejo les subimos por ahí al chat un ejercicio para el manejo de la respiración y te encargo, Danitza, especialmente a ti que lo hagas, que leo aquí en el chat que tuviste hoy que traías una crisis de ansiedad. Dejamos un ejercicio de respiración, le subimos el ejercicio, que sigas los pasos, te va a ayudar muchísimo
porque hagan de cuenta que estos ejercicios son como un arma, es como si el problema viniera a tu vida y tú agarras una pistola y le dices, ni te acerques porque me voy a defender. Tú te estás defendiendo con estos ejercicios. Es como si tú agarraras un chaleco antibalas para que esos dardos que te lanza la ansiedad, que te generan, tú puedas manejarlos, ¿sí? A través de la respiración consciente y a través del manejo de los pensamientos, estos pensamientos que vienen y que te detonan estos estados de ansiedad. Entonces, una sugerencia que los puedas hacer y traes, noto que la ansiedad, esta crisis ansiosa, con lo que tú escribes, dice que te está trayendo emociones de tristeza, dice que te pones a llorar. Entonces, fíjate cómo puede ser que estos pensamientos te estén generando estados ansiosos y te están llevando a que te sientas mal. No sé hasta dónde físicamente te sientes mal. Sí me gustaría que compartieras, decir, me duele, me pasa aquello físicamente, para también trabajar los síntomas físicos, que con la respiración te va a ayudar mucho a controlar esto. Y la tristeza, tú decides, Danitza, tú decides hacer algo para poder derrotar a todos estos síntomas de manera consciente. De manera consciente tú puedes hacerlo. Entonces, yo la invitación que te hago es que cada vez que venga esto, tú de manera consciente sepas que viene estos crisis de ansiedad, que viene la ansiedad a traerte una crisis y que tú de manera consciente lo frenes, ¿no? Y que si tienes ganas de llorar, también puedas decir, lo controlo, porque tengo unas ganas de llorar, es lógico, es irracional, te calmes, respires, porque probablemente, y creo que puede ser, probablemente estés irradiando a tus papás o transmitiéndoles a tus papás esta misma quebranto emocional que tú traes, ¿no? Esta misma alteración en tus emociones, producto del proceso ansioso. Entonces, estamos hablando de un contexto que está, de un problema que viene a tu vida, que te está molestando a ti, que te está trayendo consecuencias a tu físico, a tus emociones, pero tú se las transmites a tu contexto cercano, que serían tu papá y tu mamá. Entonces ahí tenemos que parar un poquito, ¿no? Parar, conscientemente parar y decidir tomar el control. Y te invito a que lo hagas, ¿no? De manera consciente. Y vuelvo a repetir, inicialmente, no, pues agradecerles por su atención, los que han estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Y invitarlos nuevamente a que se comprometan con el cambio y a que todo cambio que nosotros queramos hacer para vivir bien. La psicología positiva es una rama de la psicología que nos lleva al bienestar y a la felicidad. Entonces, no podemos nosotros llegar a estar bien, a sentirnos bien y a ser felices y plenos si no lo hacemos de manera consciente. Entonces, invitarlos a que actuemos de manera consciente en busca de aquello que nos hace sentir bien, plenos, felices, pero que depende nada más de